No, no, ¿por qué no? El eco que Funza merece oír es tu arte. En este tu podcast cultural. No. ¿Por qué no hablar de quienes construyen comunidad a través de las artes escénicas? Desde la risa, desde el cuerpo, desde la voz. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio más de ¿Por qué no? El podcast cultural de la Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales del Centro Cultural Bacatá en apoyo del área de emprendimiento. Mi nombre es John Alexander Cañón, emitiendo desde el laboratorio de Bagazo Media Lab, con la dirección del profe Andrés Paredes y el acompañamiento de nuestro equipo técnico. Hoy nos acompaña una gran artista, una mujer que lleva años combinando dos facetas, dos estilos, la educación y el teatro. Ganadora de dos estímulos por parte del municipio de Funza, licenciada en educación preescolar, técnica en teatro, clown, improvisadora y actriz. Damos la bienvenida a Carolina Quiñones Moreno a nuestro podcast ¿Por qué no? Bienvenida, Carolina. Hola Johncito y hola a todos. Muchas gracias por invitarme a este espacio a compartir de este ejercicio tan maravilloso que creo que es algo muy enriquecedor y nutritivo para la formación pues, que se reciben en la escuela, que se recibe pues, en las escuelas del CCB. Gracias por esta oportunidad. No, gracias a ti por participar de nuestro programa. Esperamos que sea de tu gusto y de tu agrado. Va a ser algo muy ameno y va a ser una charlita bien amena. Bueno, nosotros siempre iniciamos nuestro podcast como con una pregunta para soltarnos un poco. Tú que vives entre la pedagogía, el clown y la improvisación, si tuvieras que presentarte no con tu nombre, sino con un personaje o con tu personaje de clown, ¿quién saldría a saludarnos hoy? Pues bueno, saldría a saludarlos la doctora Miel. Y pues la doctora Miel hoy no trajo su nariz, entonces pues la doctora Miel tendría muchas cosas que decir porque la doctora Miel tiene solo 8 años. Imagínate que solo tengo 8 años, pero me encanta jugar, me encanta divertirme. Mi animal favorito son las abejas. Y pues vivo en una ecoaldea con mi mamá, con mi papá y no voy al colegio porque recibo la educación en mi ecoaldea, en donde soy muy feliz, jugando, divirtiéndome y haciendo muchas cosas bonitas. También hay muchos niños con los que puedo jugar y me encanta estar aquí acompañándolos. Oye, qué bonito personaje, te felicito, esa personificación, excelente. ¿Qué estabas haciendo la última vez que te reíste tanto que te dolió el estómago? Bueno, vuelvo a Carolina. La última vez que me reí tanto, pues han sido muchas veces, pero recuerdo una vez, fue hace muchísimos años, estaba en una clase de inglés cuando estaba haciendo la licenciatura en educación preescolar y con una compañera empezamos a reírnos porque la profesora era muy enojona y era muy exigente. Sin embargo, me quería mucho, teníamos como un feeling muy bonito, muy especial con esta maestra. Sin embargo, no recuerdo qué fue lo que dijo y mi compañera pues me hizo como un comentario y empezamos a reír de una manera que aún recuerdo ese día y cada vez que me veo con esa compañera es como ese recuerdo ahí de esa risa que no podíamos parar, lloramos de la risa y pues fue muy bonito. Y pues en esta labor del teatro, digamos que cuando uno va a ver teatro, cuando uno va a ver a sus compañeros o cuando uno está viendo el ejercicio que hacen sus compañeros, digamos en los talleres de clown, en el taller de improvisación también, uno goza mucho y disfruta mucho el ejercicio que están haciendo los otros participantes que están ahí. Entonces creo que han sido muchas ocasiones en las que he reído bastante. Pero esa es como la que recuerdo porque ese día fue como haber hecho 1000 abdominales. Sí, claro, son esos momentos que lo marcan a uno de cierta manera porque pues son como cosas graciosas y que siempre uno los trae al recuerdo y vuelve otra vez esa risa contagiosa y a experimentar nuevamente como ese tipo de alegría y felicidad que se vivió en ese momento. Eso es muy interesante. ¿Cómo eras de niña? Bueno, yo de niña
Eh, Era una niña feliz. Era una niña feliz. Una circunstancia pues que me marcó bastante, que fue la muerte de mi mamá cuando yo tenía 9 años. Sin embargo, pues digamos que mi papá se hizo cargo. Todas somos 4 hermanas y mi papá se hizo cargo pues desde su rol. Él lo que hacía era precisamente como meternos en otro mundo, ¿sí? Como, bueno, se presentó esta situación, pero ¿qué puedo hacer para, de cierta manera, hacer que estén bien, que estemos felices, que estemos contentas, que tengamos recuerdos bonitos de la infancia? Y recuerdo mucho que veíamos películas. Una de las primeras películas que vimos pues en esa época era el VH. Alquilábamos películas y una de las primeras películas que vimos fue La vida es bella. Entonces esa, digamos, en este momento de mi vida es mi película favorita, porque era como ese padre haciéndole ver a ese hijo un mundo diferente de lo que realmente estaba viviendo. Entonces creo que ese fue como el rol de mi papá en esa época. Y finalmente pues todo era un juego. Bueno, pero gracias a tu padre que te brindó esa fortaleza, como ese yunque que es el que lo hace a uno resurgir como el ave fénix, así como dicen por ahí, resurgir de las cenizas y coger mucha más fuerza y superar las situaciones, a pesar de que son momentos demasiado difíciles, pero pues que con el tiempo y con el apoyo de esa gran figura como es el papá, lograste surgir y ser la persona que eres actualmente, con esa fortaleza y con esas virtudes y con todas esas cualidades que tienes. Eso es muy bonito. Así es, Johncito, así es. Bueno, cuéntanos, ¿ya había algo en ti, en tu niñez, aparte de las situaciones que se han presentado, que se te presentaron, donde llegaste a pensar que en algún momento de tu vida ibas a terminar en los escenarios? Pues realmente llegar a pensar que iba a terminar pues sobre las tablas haciendo teatro no lo veía. Cuando empecé en esto del teatro, empecé haciendo un taller en Doctora Clown, porque siempre veía como en las redes sociales el cuento del clown y pues como que lo más representativo era Doctora Clown. Entonces cuando logré hacerlo, cuando logré meterme en este mundo, fue como cumplí un sueño, ¿sí? Entonces, digamos que de niña lo que hacía, me encantaba cantar. Nosotras vivíamos entre la casa de mi abuela materna y pues la casa donde nosotros vivíamos, y en la casa de mi abuela materna había un zaguán. Entonces ese zaguán, esos lugares como que sí, suelen tener cierto eco muy bonito, entonces yo me paraba ahí y empezaba a cantar toda la tarde desde que llegaba del colegio. Me gustaba mucho cantar. Y con mis hermanas hacíamos como ciertas presentaciones, hacíamos nuestros propios montajes de cantar, pero de la actuación sí era yo como la que me inventaba historias. Entonces, alguna vez mi mamá estaba preparando la comida, yo tendría por ahí unos 7, 8 años y estaba preparando la comida y empecé yo a decirles a mis hermanas, y Carolina le preguntó a su maestra, creo que fue lo más histriónico que hice en esa época de la niñez. Mi mamá pues se enojó de cierta manera, pero nosotras estábamos muertas de la risa. Creo que esa vez fue otra vez tal vez que no recordaba, y ahora trayendo estos momentos, creo que también fue una de las veces que más nos reímos, pero después nos tocó ponernos un poquito serias porque pues ya venía sí, claro, la mamá a decir, bueno, a poner orden, un poco de eso. Pero bueno, ya ahí eran los indicios de cómo ibas en tu proceso y en tu vida a llegar a pisar las tablas y mostrarte en un escenario. Digamos que sí, eran ciertas como señales. Los primeros pasos, sí, se podría decir. Porque cuando terminé el taller de Doctora Clown y hicimos la muestra, yo le dije a mi hermana, si hubiera podido escoger qué estudiar, o hubiera estudiado teatro. Porque yo tengo como formación administradora de empresas. Después llegué a hacer la licenciatura en educación preescolar y digamos que tengo ahí como un recorrido de varias cosas.
Pero digamos que es como pasar por diferentes escenarios y representar papeles, finalmente. Bueno, pero chévere porque pues finalmente, como lo dices, has tenido varias facetas, varias profesiones y en todas has recibido ese granito de arena para formar tu vocación y para formarte profesionalmente. Yo pienso que son cosas fundamentales que uno a lo largo de la vida va absorbiendo y que a futuro uno siempre las pone en proceso, porque finalmente todo lo que se aprenda es bienvenido, ¿cierto? Sí, claro Bueno, que sí. Eres licenciada en educación preescolar, llevas varios años trabajando con primera infancia, ¿cierto? En algún momento el teatro entró fuerte a tu vida. ¿Cómo fue ese proceso de que entrara el teatro a tu vida siendo licenciada en pedagogía y también ya haber trabajado como en la parte administradora de empresas? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo solamente estudié administración de empresas, no ejercí. Digamos que cuando yo decido estudiar licenciatura en educación preescolar era porque tenía que ver, o es porque tienen que ver mucho con las expresiones artísticas. Digamos que los niños son artistas por naturaleza, entonces el hecho de que esto suceda y el hecho de que su esencia misma sirva para que siempre estén metidos y sumergidos en el juego, hace que desde las políticas de la primera infancia y las investigaciones que se han hecho pues en diferentes contextos, se vea que los niños gozan y disfrutan mucho y aprenden de hecho muchas habilidades a través de las artes. Entonces por eso desde el vientre materno la música es tan importante, desde el vientre materno es tan importante hablarles, leerles cuentos, también que la madre dance también es muy importante. Entonces, a veces cuando hablamos de arte en primera infancia es como la manualidad, pero es mucho más allá, abarca muchas cosas. De hecho, en las políticas públicas están como todas las líneas en un compilado que hace el Ministerio de Educación precisamente. Y pues trabajar con los niños o bueno, decidir estudiar licenciatura en educación preescolar fue porque estaba enfocado precisamente en todo lo que estoy hablando de las líneas artísticas. Digamos que el juego es la esencia de la primera infancia y debería ser de hecho la esencia de la vida, ¿sí? Porque cuando vamos creciendo y cuando vamos teniendo diferentes experiencias se nos olvida jugar. Y pues jugar es gozar el momento, estar en el presente, divertirnos, crear, solucionar conflictos, solucionar problemas. Hay un pedagogo que me gusta mucho, que es Francesco Tonucci, él es italiano, y él habla de cómo poner en contexto las calles para que sean de los niños. ¿Qué pasaría si las calles fueran de los niños? ¿Qué pasaría si las calles estuvieran diseñadas para los niños? Seríamos mucho más tolerantes, porque digamos que eso hace el juego. Y precisamente eso hace el arte, porque el arte es sanador, el arte te invita a transformarte, el arte hace que tú veas la vida de una manera diferente. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí, no, perfecto y claro. ¿Fue gradual ese proceso de la transición de la pedagogía al teatro o fue un momento, un impacto así de un momento para otro? Digamos que después de la pandemia, yo tomo la decisión de entrar a los talleres del Centro Cultural Bacatá. Y bueno, y durante la pandemia yo tenía un grupo de niños, de caminadores, que son los niños más, en ese momento eran los niños más pequeños del jardín en donde estaba, eran niños de 2 años. Entonces yo, en mi ánimo de querer pues hacer algo diferente siempre en las clases virtuales, llegué a caracterizarme de varios personajes. Entonces eso como que me fue dando la entrada para decir, bueno, me quiero formar o quiero tener como otras maneras de poder trabajar con los niños desde el teatro.
Cuando regresamos de la pandemia, para mí la expresividad corporal y la música y la danza y la literatura infantil sobre todo eran como esos momentos de disfrute con los niños en donde éramos uno solo, en donde ellos me seguían, yo los seguía y como que hacíamos sin plantearlo previamente una construcción colectiva. Entonces creo que se fue dando, fue precisamente desde esa necesidad de poder comprender esos universos de los niños, porque cuando tú entras a interactuar con los niños, en especial de primera infancia, alguna vez me invitaron a una investigación precisamente sobre el cuerpo y yo llegué a la conclusión de que uno tiene que, antes de entrar a interactuar con los niños, pues convertirse como en un personaje, así es como hacer un entrenamiento de, bueno, yo voy a entrar en el universo de los niños y ellos me dan unas cosas y yo les doy otras, pero yo no puedo entrar con mi, obviamente hay que hablar de las pautas de crianza y de pues, nuestro rol y papel como adultos. Sin embargo, es bien importante poder favorecer esos espacios, esos ambientes de aprendizaje desde comprender cómo interactúan los niños. Entonces creo que eso fue lo que me dio un poco el empuje a empezar a formarme desde la línea del teatro. Oh, qué bien, eso me parece interesante. ¿Eres de planear todo o de llevar a la improvisación? Tanto en tu rol de teatro como en tu vida cotidiana. Pues yo creo que hay dos escenarios en la vida. Uno donde todo se planea y puede llegar uno a ser muy estricto porque hay una disciplina, porque de pronto la sociedad impone muchas cosas y tú estás pensando en tengo que alcanzar esto, tengo que alcanzar lo otro. Y un escenario donde estás improvisando, viendo qué es lo que está llegando. Sin embargo, no soy tan estricta de planear todo exactamente. Claro que sí tengo rutinas, que sí hay sueños, metas, pero pues la vida es impredecible. Puede que yo quiera hacer algo muy puntual, pero tal vez esa no sea la manera esa no es la manera que tengo que transitar esta existencia, ¿sí? Sino que mis aprendizajes tienen que ser otros, entonces pues es estar abiertos a las experiencias que nos lleguen. Sí, muchas veces uno planifica muchas cosas creyendo que van a salir como uno más le conviene o que cree que va a salir a la perfección, pero siempre en el momento que uno llega a ejecutar la acción o el tema de la planeación, siempre va a haber un giro que va a cambiar todo. O sea, por más que uno planifique y estructure uno las cosas, siempre va a haber algo que va a terminar cambiando esa planificación. Y de cierta manera va a terminar uno como improvisando o haciendo algún cambio drástico para mejorar lo que habías planeado inicialmente. Sí, claro que sí, pero tú hablas de improvisación y precisamente a veces se piensa que la improvisación es ahí, hagamos como salga. Sin embargo, he aprendido en estos años que llevo en la improvisación que no es hacer por hacer, sino es entrenar, y es entrenar ciertas habilidades muy precisas, ¿no? Que son las que te ayudan como a resolver esos, digamos, conflictos o problemáticas que se te puedan presentar el día a día y que tú puedas llegar desde esas habilidades que has entrenado, llegar a resolver de la manera pues más oportuna. Bueno, ¿qué música escuchas cuando necesitas relajarte o cuando estás en tu proceso de creación? ¿O no escuchas música o qué tipo de actividad realizas para crear? Bueno, últimamente hace como unos 5 años escucho mucho música medicina. A veces, bueno, algún momento alguien me la relacionó como con la música cristiana. Creo que de cierta manera se relacionan, sin embargo, la música medicina pues tiene que ver con los elementos como espirituales y toda esta onda. Entonces depende del momento de creación que esté, si necesito como un momento de relajación, de volver a mí, de estar muy centrada, entonces la música medicina es como la que me ayuda
a, a que esto suceda. Sin embargo, hay música que me hace como entrar en otro personaje, ¿sí? Precisamente creo que fue en diciembre, sí, en diciembre del año pasado, estuve escuchando una agrupación colombiana que es Puerto Candelaria y precisamente tienen una puesta en escena muy bonita, pues porque, digamos, combinan música, teatro, muchas cosas desde el arte y tienen canciones en las que como que la letra y la música te van haciendo entrar y crear personajes. Entonces creo que dentro de mi lista de canciones que uso para eso, digamos, no tengo una lista estricta de lo que voy a escuchar, pero sí hay cierta música que me hace como entrar en otra frecuencia, digamos. Entonces creo que es un elemento bien importante, nunca me lo había pensado así como en los momentos de creación, pero siento que sí es un elemento muy importante, porque precisamente la música te hace como entrar en otras frecuencias. Claro, normalmente cuando uno está trabajando o cuando uno está estudiando, uno mismo crea una playlist con la música que le ayuda a uno a concentrarse más y como que volverse un poco más creativo y eficaz en lo que uno está haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, chévere poder tener y realizar ese tipo de actividades con una buena música al gusto de uno. Sí, así es muy importante contar con esos elementos que son cosas externas, pero que lo impactan a uno internamente, sí, ¿no? Y es lo que hace que uno pueda expresarse de otras maneras. Totalmente. Bueno, Carolina, tienes una formación muy diversa, ¿no? Teatro, clown, el payaso clínico, lenguajes artísticos, que van para infancias diversas e improvisación. De toda tu formación, ¿cuál te transformó más como persona, más allá de lo profesional? Bueno, esa es una pregunta muy trascendental. Digamos que no es tanto la formación, sino la experiencia que he tenido a través de esa formación. Digamos que para mí el teatro me ha dado muchas cosas bonitas en la vida. Entonces yo diría que la formación técnica, pero también la formación de la escuela de teatro, porque digamos que la escuela o la formación que inicié en la escuela de teatro me dio muchas cosas bonitas, muchas cosas nutritivas, muchas cosas que me ayudaron a crecer a nivel personal, profesional. Me regaló el amor, el desamor, me regaló el conocer bonitas personas, el conocer o participar en diferentes experiencias, en conocer el territorio, en cómo funza. Yo soy guapuchera de nacimiento, no porque nací en Bogotá, pero estoy registrada aquí, entonces digamos que sí soy guapuchera. Pero habían muchas cosas que yo no conocía. O sea, yo sabía que existía el festival, pero no sabía que tenía tanto de teatro, pero no sabía que tenía tanto tiempo. Sabía que existían las escuelas, pero no sabía que llevaban tanto tiempo. Entonces, como que no me habían animado a entrar a esta formación, a estos escenarios, porque digamos que antes de la pandemia, a mí la pandemia no me dio duro porque yo era como muy de estar en casa. Ya después de esto fue como, venga, hay que experimentar la vida de otras maneras. Entonces creo que la formación y la experiencia, como te digo, en el teatro es lo que me ha dado como las más grandes transformaciones en mi vida. Sin dejar de lado, obviamente, el trabajo con los niños, que también pues te enseña muchísimo a crecer como persona y a crecer en muchos ámbitos. Y pues la formación del clown también, porque te enseña a estar más atento al otro, a sí mismo, a aprender y a entender que el error es una oportunidad. Y pues la improvisación también, porque te da muchas herramientas para poder interactuar, para poder transformarte a ti mismo, para poder brindarle también cosas a los demás en diferentes territorios en los que uno tenga la oportunidad pues, de participar. Ok, hablando precisamente del clown, ese es un rol muy especial, ¿no? Llevar la risa a espacios de dolor y temas de enfermedad.
¿Cómo cuidas de tu propia emoción en esos espacios? Porque pues son situaciones bastante difíciles que uno puede observar en esos momentos, porque son diversas cosas que van presentando los niños o las personas que sufren de algún tipo de enfermedad. ¿Cómo manejar esa emoción o cómo haces tú para manejar ese tipo de emociones? Bueno, pues como clown hospitalario, digamos que mi experiencia no es muy grande, porque cuando yo empecé a hacer esto del clown hospitalario, llegó la pandemia. Ok. Entonces, de cierta manera, eso frenó, pues como que siguiera participando en estos espacios. Sin embargo, el clown me enseñó a estar en el momento presente, ¿sí? Como a ver que la empatía es muy importante para poder interactuar con el otro, ponerme en los zapatos del otro, poder sentir lo que está sintiendo el otro. Si el otro tal vez desde su dolor, desde lo que está sintiendo, de lo que está experimentando, no me está respondiendo, pues respetar la respuesta pues de la persona. Sin embargo, creo que es bien importante lo que me preguntas, porque pues como seres humanos siento que siempre absorbemos muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor, y es bien importante que no seamos como apáticos a eso, porque no es sentir el dolor del otro en carne viva, pero sí es lo que te digo, ser muy empático. Entonces, pues creo que mi manera tal vez de blindarme tal vez de ese dolor que pueda estar sintiendo el otro es entrar en comunidad. Cuando nosotros, cuando tuve la oportunidad de ir a las terapias de la risa en los hospitales, íbamos, creería yo que por lo menos 10 clown y una persona que estaba a cargo, que era como la que lideraba el proceso. Entonces, de cierta manera, esa persona lo que hacía era que todos entráramos en una misma energía, que nos pusiéramos pues en los zapatos de los demás, que estuviéramos viviendo el momento de una manera que pudiéramos entregar lo mejor al otro, porque pues esa era nuestra misión en ese momento. Entonces, creo que desde lo colectivo es muy importante que tú te prepares para entrar en sintonía con el otro. Sin embargo, si tú no tienes como una preparación interna, pues vas a entrar en cierto choque cuando vas a entrar a sintonizar con los demás. Entonces, siento que tiene que ser una preparación emocional desde la conciencia de qué es lo mejor que puedes entregar en ese momento. Ok. Sí, pues es como ver y ahí sí como dicen, ponerse uno como en zapatos ajenos y ver la situación que se está presentando, pero pues tratar de sobrellevarla y apoyar y brindar su mayor esfuerzo para que esas personas que están pasando por esas calamidades puedan ir como de cierta manera dejando atrás un poco el tema del dolor y por medio de la risa estimular el cuerpo para que vaya surgiendo o vaya mejorando de cierta manera. Carolina, tienes un TikTok llamado @brujamiel. ¿De dónde viene ese nombre y qué universo vive allí? Cuéntanos, por favor. Bueno, Brujamiel viene precisamente bueno, te hablaba que hace un tiempo escucho música medicina. Hace un tiempo empecé a preguntarme como cuál era mi camino, cuál era mi misión en esta vida, qué pasaba conmigo. Entonces empecé a entrar como en este mundo espiritual desde muchas vertientes, no desde lo convencional. Entonces creo que lo bruja viene por ahí, y viene además porque nací en octubre. Okay. Y creo que siempre he sido como muy de la onda de lo espiritual. Digamos, todos los seres humanos tenemos una faceta espiritual, obviamente, porque no nos podemos desligar de eso, pero siento que siempre he sido como de tener intuición, de creer en la magia de las cosas que nos suceden o que nos pueden suceder. Entonces, bruja viene de ahí, y miel viene del nombre de mi personaje de clown, que es Doctora Miel. Doctora Miel.
Entonces de ahí viene. ¿Y qué universo habita? Es que tengo 2 TikToks y creería que este es un universo en donde habitan las palabras, en donde habitan las experiencias, que son pues como que lo que nos transita como seres humanos y nos hace llegar a los aprendizajes que tenemos que lograr. Ok, bueno. Has participado en festivales como el 8º Festival de Teatro de Chiquinquirá, el Festival Saquezasipa y el Festival Internacional de Nuestra Fiesta, Nuestra Escena, con la obra, ¿me recuerdas la obra con la que te presentaste en este? Bueno, en el Festival de Chiquinquirá y en el Saquezasipa participamos con la obra La Razón Blindada, y en el festival... en el Saquezasipa del año pasado y en el Festival de Teatro participamos con la obra de teatro El reloj perdido. Ok. Sí. Bueno, cuéntanos un poco, a grosso modo, cuál era el contexto de esas historias. Ay, Dios. Bueno, La Razón Blindada es una historia que está contextualizada en la dictadura de Argentina. Entonces allí están 2 presos políticos. Está basada en una historia, digamos, real, de 2 presos políticos que tomaron como herramienta o elemento el juego para poder pasar su tiempo allí, pues en el encierro y en esta tortura que estaban viviendo. Entonces empiezan a entrarse en el mundo de Don Quijote de la Mancha, entonces empiezan a representar la esencia de Don Quijote, de la locura de Don Quijote, de su juego con su gran compañero y las aventuras que vivieron. Este es como el contexto de esta obra. Y El reloj perdido es una creación colectiva de la compañía municipal que iniciamos el año pasado y continuamos este año. Es la historia de cómo viven los personajes que habitan un reloj. ¿Qué pasa si de todo el tiempo es igual? Todo el tiempo nos está marcando que tiene que ser exacto, que no nos podemos salir de ciertos parámetros, que la vida se convierte dentro del universo del reloj en una rutina que no puede cambiar. Entonces llega un personaje a preguntar, ¿y qué tal si cambia? ¿Qué tal si dejamos de estar sobre esa misma línea? ¿Qué tal si todo puede ser diferente? Interesantes esas obras y de verdad que muy chévere el público que ha apreciado estas puestas en escena. Bueno, tienes un proyecto soñado que es crear cuentos con obras para niños de primera infancia, donde las voces de los niños son parte de la construcción de este colectivo y una recopilación en un podcast. ¿Cómo imaginas este proceso y cómo se escucha la voz de un niño de 4 años construyendo una historia? Bueno, pues digamos que precisamente cuando uno escucha a los niños, pues uno escucha múltiples historias desde su imaginación, desde los universos que ellos crean, desde sus juegos, desde sus maneras de interactuar. Entonces por eso me parece un universo tan rico para poder desde allí recoger estas voces. Cuando venía para acá venía pensando como, ¿qué tal que me pregunten cuál es mi dramaturgo favorito? Y como que no tengo, digamos, una línea exacta. Y pensaba y me hacía esa idea de mis dramaturgos favoritos, pues son los niños, porque ellos finalmente crean desde su esencia, de lo que les da su entorno, pero también desde lo que su imaginación les ayuda pues a construir, y que hacen una construcción he venido hablando como de lo individual y lo colectivo. ¿Qué pasa cuando están jugando a solas y qué pasa cuando están jugando colectivamente? Entonces, digamos que la literatura siempre me ha interesado mucho, y en este juego de la literatura infantil me apasiona muchísimo esa construcción que se puede llegar a hacer. Entonces, recoger las voces de los niños en diferentes territorios, en diferentes contextos en los que pueda pues, llegar a participar, a interactuar, me parece bien importante. Y
pues me lo soñaba recogiéndolo en un podcast porque es darle voz a los niños. Digamos que los niños, alguna vez interactuaba con una mamá, esto fue en la pandemia, y yo le decía, bueno, vamos a hacer esta actividad de leer el cuento al niño. El niño tenía 1 año y la señora me decía, ¿para qué le voy a leer si él no entiende, si él ni siquiera habla? Entonces yo decía, hay que hacer una transformación desde muchas cosas en nuestra sociedad y darle un lugar a los niños porque ellos tienen una palabra. Y como lo comentaba anteriormente, ¿qué pasaría si estuviera la sociedad o la cultura creada desde lo que los niños nos dan? Habría mucha más tolerancia. Entonces, pues pienso que recoger las voces de los niños, como te lo venía comentando, pues es muy diferente para vernos desde otras miradas. Ok, muy bien, muy interesante. Carolina, después de años educando, actuando, improvisando y haciendo reír desde el corazón, llega la siguiente pregunta. ¿Qué sueño te falta por cumplir y qué te impulsa a seguir buscando ese sueño? Bueno, como te decía en una anterior pregunta, no tengo como algo tan estructurado. Sin embargo, uno de los sueños que tengo es llegar a ser parte de un colectivo de payasas. Precisamente esta mañana estaba revisando que en Colombia hay una red de payasas. Llevan como 5 años haciendo un festival, ya las había visto, pero como que no me lo había puesto como a sumergirme en ese mundo tan directamente. Pienso que los colectivos que hacen las mujeres dan una vibra diferente, porque digamos que culturalmente y socialmente como que son las que sostienen, las que contienen, y realmente creo que uno de mis sueños es tener una formación más amplia en la payasería. En Chile le llaman payasería comunitaria al clown que interviene en diferentes lugares. Entonces por ahí iría como mi sueño, y sueños por cumplir pues me faltan muchos, todos. Bueno, Sí. Lo importante es ir por ellos, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué consejo les darías a las personas que nos ven y nos escuchan en este podcast? Ahorita estaba diciendo que a veces soy buena para dar consejos y no los sigo como Alicia en el País de las Maravillas. Yo digo que uno de los consejos que podría dar es que si a uno le gusta algo, pues lo haga, ¿sí? A veces como que nos vamos mucho por la línea de esto es lo que más me conviene o esto es lo que no me conviene, sino qué me gusta a mí, qué me apasiona, qué me hace vivir, qué me hace vibrar, qué me hace sentir que estoy ocupando un lugar en este mundo. Entonces, que pues ocupemos nuestro lugar desde nuestro territorio, porque no hay necesidad de hacer cosas gigantes, grandes, que todo el mundo las vea, sino cómo estoy yo impactando en mi familia, en el territorio en donde estoy. Entonces, creo que es apostar por eso que nos gusta hacer, por eso que queremos hacer y por eso que queremos lograr, sin necesidad de estar pues atormentándose en la vida, sino que todo sea como un juego. Sí, Carolina, tienes toda la razón. Hay que apropiarnos y hay que disfrutar la vida, tomarla como un juego para seguir nuestros sueños, porque todo no puede ser una monotonía, todo no puede ser siguiendo como un lineamiento, porque muchas veces esos lineamientos hacen que lo que uno sueña o lo que uno quiere cumplir nunca llegue a hacerse realidad. Me parece un buen consejo y de verdad que es muy gratificante recibir esas palabras que motivan a nuestros oyentes a seguir adelante y a cumplir todos sus sueños. Así es, Johncito. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy, por demostrarnos que la risa es un acto de amor, que el teatro también es pedagogía y que una maestra sabe improvisar, que puede transformar un salón de clases en un escenario. Muchas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Gracias a ti, Johncito, por este espacio, a todo tu equipo, por abrir las puertas a diferentes personas que estamos incursionando en el arte. Siento que este es un espacio muy importante para poder visualizar qué es lo que pasa a través de lo que hacemos
cómo podemos llegar a transformar nuestra propia vida y transformar territorios y pues por ende la comunidad. Muchísimas gracias por esta oportunidad tan bonita. Muchas gracias a ti. Y bueno, para finalizar, Carolina, recuérdanos por favor tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales son en Instagram, aparezco como Caro Quimor y en TikTok como Bruja Miel. Muchas gracias. Gracias a ti. No, no, ¿por qué no? El eco que Funza merece oír es tu arte. En este tu podcast cultural.